Buenas tardes a todos y todas las personas que se conectan en estos momentos a través de las redes sociales del Centro de Memoria. La bienvenida a este espacio, que es el espacio de Memorias en Diálogo, un espacio en el que hemos procurado abrir debates y abrir discusiones que son muy vigentes y que son muy relevantes para el trabajo que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pero además que muchos ciudadanos y ciudadanas están haciendo alrededor de la memoria, alrededor de la paz y alrededor de la reconciliación. Me presento, mi nombre es Adriana Serrano, yo hago parte del equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y acompaño varios procesos al interior del equipo y en particular trabajo el tema y los asuntos que tienen que ver con las discusiones de género al interior del centro. Les damos entonces la bienvenida a este espacio que hemos denominado Masculinidades en Guerra, interpelaciones a través de la memoria. Tenemos dos invitados de lujo, ambos educadores, ambos con una historia muy, muy importante, y con unas experiencias muy significativas alrededor de este tema que vamos a trabajar. Le doy la bienvenida a Javier Omar Ruiz. Javier Omar es educador, Javier Omar es uno de los fundadores del colectivo Hombres y Masculinidades. ¿Cómo estás, Javier? Un saludo, muchísimas gracias Adriana y al equipo por la invitación. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a Luis Benítez Páez. Luis Benítez, que hace parte del colectivo Manes a la Obra y que además tiene un trabajo muy chévere con su productora Dream in Action. Bienvenido, Lucho. Adriana, encantado de estar aquí con ustedes en el centro y con Javier Omar, un amigo de hace muchos años. Y bueno, aquí estábamos diciendo en la antesala que vamos a otro diálogo sobre masculinidades con otra profundidad. Así que encantado. Muchas gracias. Bueno, pues solamente como como abrebocas, contarles pues que hemos querido proponer esta conversación con Javier Omar, como les comentaba. Él es licenciado en educación, tiene posgrados en educación y es especialista en gerencia social. Adicionalmente fue cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades, que ha sido como un colectivo que ha venido posicionando el tema alrededor de las masculinidades en el país y es su actual representante legal. Y Luis Benítez, Lucho, es educador para la paz y es consultor nacional e internacional en temas de educación, pedagogía y cultura de paz. Y tiene una amplia experiencia en la sistematización de experiencias constructora de paz a través de lenguajes que exploran la creatividad y a través de lenguajes que exploran el uso de herramientas artísticas. Y la idea que les queremos un poco como plantear hoy es que tengamos una discusión alrededor de cuál es esa relación alrededor de la memoria, la construcción de masculinidades y la construcción de paz. Y un poco pensándonos en la necesidad de impugnarnos como sociedad sobre ciertas formas en que nos hemos socializado como hombres y como mujeres, que de una forma u otra han alimentado la guerra, que de una forma u otra han alimentado la violencia y que ahora que estamos en estos escenarios de pensarnos la paz, de pensar en cómo construir unos nuevos acuerdos democráticos, pues son tan relevantes justamente como para repensarnos estas relaciones. Entonces, si les parece, pues yo les invitaría primero a que contáramos pues desde cada uno cuál ha sido esa experiencia de trabajo, cuál ha sido la experiencia de trabajo del colectivo de Manes a la Obra y del colectivo Hombres y Masculinidades alrededor del tema de conflicto armado y alrededor del tema de paz. No sé si quién quiere empezar. ¿Qué tal, Javier? Dale, Javier. Bueno, bien, el tema de la guerra siempre está tocando la vida de los hombres y estuvo tocando la puerta del trabajo nuestro en el colectivo Hombres y Masculinidades. Llevamos ya 25 años, 26,
en este esfuerzo por repensarnos hombres en un país en guerra, en un país en conflicto armado. Entonces, resulta que la pregunta por de qué manera los hombres estábamos siendo cruzados en nuestra construcción identitaria, política y social por la guerra, era muy importante abordarlo. Tanto como tema académico incluso, pero más que eso, como tema de la vida cotidiana. En tanto que, si bien en ciudades como Bogotá, Medellín, etcétera, donde también hemos tenido trabajo, allí de pronto la resonancia de la guerra como enfrentamiento directo no se daba, más se daba en los espacios territoriales rurales en donde también hemos trabajado. Allí también al interpelar con otros hombres encontrábamos también de fondo las experiencias de la guerra, pero sobre todo porque la guerra en Colombia ha tenido un peso simbólico, político, cotidiano, claro que sí, etcétera, pero un peso simbólico muy significativo y sobre todo, bueno, tanto por el tiempo que llevamos en conflicto, 60, 70 años, qué sé yo, el tiempo, pero sobre todo por la intensidad de la guerra, por la lógica, por la manera como la guerra ha ocurrido como guerra en el país, que se ha instalado también en el imaginario de la construcción masculina como un determinante que mide la hombría. Entonces nos empezamos a preguntar por cómo los hombres teníamos que estar de cara a las posibilidades del servicio militar obligatorio, cómo estábamos constreñidos en el ejercicio de la ciudadanía si no tenías una libreta militar para graduarse, para conseguir un trabajo, y significaba que los hombres estábamos de cara a que, bueno, si usted es un varón, si usted es hombre, mire, se le termina la guerra. Independientemente de que hayamos hecho o no el servicio militar, siempre estuvimos interpelados por esa necesidad de tener que tener la libreta, pero también porque las narrativas en donde nos fuimos construyendo hombres, si hablamos de los abuelos, de los papás, de los tíos, de los vecinos, siempre estuvieron narrando, y allí el tema de la memoria. ¿Qué memoria? Porque uno generalmente construye la masculinidad, bueno, digamos, las narraciones primarias fueron alrededor de hablando con los tíos, los abuelos, o escuchando de qué hablan. Cuando tuvimos, digamos, hombres en la cercanía, pero también mujeres que hablan del país y de la guerra y todo esto, y en la época de la violencia anterior de los años 50, pues entonces sí, las narrativas en donde nos fuimos encaramando a la manera como nos pensábamos hombre, siempre fueron narrativas de violencias. O sea, la memoria fue construida desde la violencia. Yo me acuerdo que mi papá lo que nos contaba cuando yo le preguntaba cosas era cómo él fue desplazado, cómo tuvo que irse para Medellín, cómo tuvo que salir, qué pasó con la familia, que él era liberal, entonces cuando entró un gobierno conservador, todo ese tipo de conflicto. Entonces, o sea que su memoria, él no se pensaba en tanto hombre porque allí de esa manera no circulaba el pensamiento, ¿no? No era pensarse críticamente en la masculinidad y nada que eso, pero siempre su ejercicio de hombría estaba también pensada en que huyó o en que buscó, en que oyó, que escuchaba, qué pasaba con las familias, con la gente conocida, todo eso. La memoria masculina en Colombia es básicamente una memoria en lógica de lo guerrero, sea como protagonistas, como víctimas o como asistentes, como haciendo parte asistente de lo que es la manera como la violencia en Colombia ha ocurrido, y termino diciendo que se construye más que como una cosa racional, la guerra se nos cruza en la vida como un asunto corporal, como un asunto de piel, como un asunto de sentimientos, de emociones en conflicto, emociones cruzadas, qué sé yo, se nos revuelve el estómago de impotencias y todo eso cuando sentimos todo esto. La memoria, entonces, nuestra memoria es una memoria que tiene piel, que tiene cuerpo, que tiene vísceras, y desde allí nos narramos de distintas maneras. Hasta ahí señalaría yo, y eso fue, a partir de allí es que fuimos construyendo este abordaje de cómo
en ese enclave guerrero como estamos pensando los hombres. Muchas gracias, Javier. Lucho, cuéntanos de esa experiencia del colectivo Manes. Bueno, nuestra historia como Manes a la Obra es más corta, que al lado de los 26 del colectivo de hombres y masculinidades estamos en la infancia. Pero ha sido una experiencia, digamos, muy, muy rica y muy placentera. Manes a la Obra nace por un llamado que me hace a mí la Madre Tierra en un taller de ecología profunda hace 3 años en San Rafael, Antioquia, haciendo trabajo que reconecta de ecología profunda. Al salir del taller, pues la naturaleza me llama a volcarme sobre el trabajo en masculinidades que ya había conocido casi 10 años atrás, cuando yo ya era educador para la paz en el año 2007. Voy a Alemania, tomo un curso de educación para la paz y allí conozco la Escuela Equinoccio de Masculinidades que tiene sede en San Salvador, donde hay unos bellos amigos. Me enamoro del trabajo en género con hombres y luego en el 2009 me voy para San Salvador a hacer la Escuela Metodológica de Equinoccio. Me devuelvo a Colombia y empiezo a hacer los primeros trabajos con hombres, pero por algunas circunstancias tuve ahí un periodo de, digamos, como de ocultamiento de ese trabajo. Y es apenas 3 años que en este espacio yo decido conectarme con el tema de masculinidades, me conecto con Jorge Sierra, nos venimos a Bogotá y llamamos a un grupo de hombres que hoy existen, somos entre 8 y 9, ahí fluctuando, con presencia en Bogotá, ahora con algunos hombres que se están sumando del Pacífico colombiano y conformamos Manes a la Obra, que es una iniciativa. No es una entidad jurídica, no es una ONG, no es una fundación, no es una empresa, es una iniciativa que podríamos decir comunitaria de hombres que quieren, digamos, esencialmente 2 cosas, es vernos adentro en nuestra construcción masculina y sobre todo salir afuera a trabajar por la equidad de género, por la igualdad y sobre todo por la prevención de violencias de género que tanto nos están agobiando en este momento. Esa es como la historia nuestra y en términos de conflicto armado, digamos que puedo hablar mucho de mi biografía, reiterando muchas cosas que ha dicho Javier, pero esencialmente el trabajo de Manes a la Obra se conecta mucho con una consultoría que acabamos de cerrar en una segunda fase con Fundación Plan en el Pacífico colombiano, en Tumaco, Buenaventura y Quibdó, en donde nos fuimos a hacer un trabajo en masculinidades y este trabajo pues tenía como el gran marco de pensar el conflicto armado y lo que allí logramos fue reflexionar la construcción masculina en contextos de conflicto armado y poder proponer masculinidades alternativas. Ese es como el gran espacio reflexivo que hoy estamos, digamos, viviendo, que estamos procesando, que estamos analizando para reflexionar con espacios como este y con entidades como las de ustedes y con mucha gente sobre esa relación entre la masculinidad, el conflicto armado, que indudablemente se conecta con las cosas que ha dicho Javier. Vale, gracias. Lo que acaban de mencionar también como que creo yo que vale la pena que lo ahondemos en términos metodológicos, y es, pues, bueno, en el caso posiblemente del colectivo Hombres y Masculinidades, es casi que un ejercicio de abrir camino, y cómo se va abriendo ese camino de esas discusiones alrededor de las masculinidades en el país, y desde la perspectiva del trabajo de Lucho y Manes a la Obra también, cómo han ido explorando estas otras metodologías que están muy marcadas por la creatividad, que están muy marcadas por el arte para trabajar y abrir la discusión de estos temas. No sé si Javier nos quiera contar primero de su experiencia y después Lucho. Vale. Bueno, en lo metodológico nosotros nos hemos parado en la apuesta pedagógica y la educación popular. Entonces, la educación popular nos traza unos criterios de trabajo que nos identificamos con la propuesta de educación popular también porque hace parte del pensar latinoamericano, de pensar alternativas en lo pedagógico, en lo social, en la intervención social, etcétera. Entonces se nos conecta
en tanto es un modelo pedagógico, pero también es un modelo, en definitiva, de acción social que nos permite pensarnos en clave liberadora. Y liberadora significa entonces que la metodología debe favorecer experiencias y espacios en donde las personas, hombres y mujeres, nosotros hemos trabajado con poblaciones mixtas con mucha frecuencia, pues en este caso digamos hombres, en donde los hombres haciendo parte de un proceso pedagógico que puede ser a través de un taller, un performance, una actividad de teatro, una marcha, etcétera, varias posibilidades o técnicas, si se quiere, educativas y pedagógicas, se involucre, se parta de la experiencia específica. Es un buen criterio. Significa que no se llega con explicaciones, con teorías, etcétera, sino que se hace un diálogo de saberes, como es la propuesta también de la educación popular, desde donde interlocutamos las personas para encontrarnos en qué relación de cotidianidad estamos, con qué experiencias de vida llegamos a la actividad. Desde allí se levanta entonces esa reflexión y conociendo un poco las dinámicas de vida, por ejemplo, experiencias de guerra, maltrato, el desplazamiento, etcétera, etcétera, trabajando con eso, lleva eso relacionándolo con los saberes del grupo, también con las personas facilitadoras, y eso conlleva entonces a que se construya una reflexión nueva, más explicativa, si se quiere, de la situación, pero también en tanto vinculamos mucho lo corporal, significa a través de acciones distintas, entonces el cuerpo también, en donde se ha asentado esa memoria de dolor, de resentimiento, etcétera, etcétera, de incertidumbre y demás, pues entonces el cuerpo también entra a interpelarse en la actividad no solamente mental o racional, sino también emocional, afectiva, ritual, etcétera. Entonces, en lo metodológico hemos ido trabajando desde esa plataforma también, entonces se parte de la realidad, se construye y se elabora, se procesa un pensamiento colectivo con posibilidades de reflexión que profundicen la experiencia que se ha tenido para llegar a unas propuestas de acción. Siempre es muy importante llegar a propuestas que permitan hacer el ejercicio de transformación de esa realidad de donde se partió y esa realidad conflictiva, dolorosa, de donde se partió, entonces unas acciones de transformación. Con esa ruta metodológica hemos trabajado a lo largo de este tiempo, adaptándose según las condiciones del grupo, las características, la razón, las condiciones climáticas, etcétera. Entonces, porque también eso hay que ser muy flexibles y por ejemplo, yo creo que la experiencia de Lucho también, que en algún momento estuvimos haciendo acercamiento al tema de lo del teatro, del oprimido y demás, es maravillosa la manera como las personas se involucran vitalmente a una experiencia en donde también el cuerpo hace parte de la reflexión. El cuerpo también reflexiona, el cuerpo también elabora reflexiones. Esa metodología ha sido importante y hasta ahora nos ha mostrado un camino cierto para el trabajo que venimos haciendo. Bueno, en lo metodológico yo entraría diciendo que lo metodológico es político o lo metodológico hace parte de decisiones políticas que tienes para tu trabajo. Entonces, en Manes a la Obra tenemos varias apuestas que vamos clarificando cada vez más. Lo primero es, digamos, hablar del enfoque socioafectivo. El enfoque socioafectivo tiene una gran premisa y es que lo que se vivencia por parte de la persona que está en un proceso de aprendizaje es lo más clave dentro del proceso de aprendizaje. Y la vivencia es un ejercicio que le permite al individuo conectarse con sus emociones más profundas. Lo que está detrás de eso es que somos sujetos que sentimos, pensamos y hacemos cosas. No que somos sujetos solamente racionales, como nos ha dicho, digamos, el mundo académico y los paradigmas más racionalistas.
Si nosotros somos sujetos que sentimos, pensamos y hacemos cosas, entonces en el enfoque socioafectivo lo que predomina para nosotros es vivir una situación profundamente emocional que nos convoque reflexiones en actos de diálogo, en acciones dialógicas con otros. Entonces, ese es como el enfoque que nos gobierna nuestro espacio al que le está gobernado por ese enfoque y está, digamos, de alguna manera delimitado por 4 grandes momentos, que sería la vivencia, el diálogo, un acercamiento a la teoría que está de fondo y una contextualización. Eso nos permite conectarnos con la educación popular, pero sobre todo nos permite dar claridad de que no somos gente, que en el caso de las masculinidades sería muy grave, no somos hombres que le van a decir a otros hombres cómo ser hombres. No somos hombres que van a cuestionar la masculinidad hegemónica para decirle a los hombres cuál es la masculinidad que tienen que ejercer. Sería un absurdo. Sino que somos hombres que cuestionándonos profundamente invitamos a un ejercicio pedagógico que le permite al hombre resignificar su masculinidad, darse cuenta de la masculinidad en la que ha sido construido y construir una alternativa para él. Es decir, encontrar una forma alternativa de ser hombre para él, no para un colectivo, no para una masa, sino para él. Por eso hablamos de laboratorio. Y en los últimos momentos, en los últimos tiempos, hemos recurrido un poco al enfoque apreciativo, que es muy interesante porque, bueno, cuando vos te conectas con la noción de masculinidad hegemónica, entiendes que lo que subyace a esta noción es una profunda realidad de violencia en nuestra forma de ser hombre o una invitación permanente a la violencia para expresarnos hombres. Y entonces lo que nosotros queremos ahora también es encontrar lo valioso del ser masculino, queremos apreciar la historia del hombre que tenemos, con el que dialogamos y del hombre que somos. Entonces hacemos un esfuerzo por conectarnos con la valía, con lo valioso que ha sido nuestra biografía, nuestra historia, y de alguna manera reconocerla para poder ser hombre distinto, ¿sí? No nos interesa ni dar látigo ni darnos látigos todo el tiempo, sino reconocer nuestra propia historia y decir que hemos sido así, que somos así, porque ha habido una construcción cultural que se puede cambiar y se debe cambiar. Y lo último es que nos estamos conectando con la dimensión de la ecología profunda, y estamos encontrando en la noción de ecomasculinidad un referente muy interesante y muy importante, porque lo que los hombres hacemos en esta masculinidad hegemónica que violenta a las mujeres y a otros hombres no hegemónicos, también lo hace con la madre tierra. Entonces también violentamos a la madre tierra, entonces nos interesa hablar de cómo una masculinidad ahora es una masculinidad cuidadora de toda la vida, no solamente la vida de las mujeres en todas las edades, de los hombres no hegemónicos, sino también de la madre tierra a la que le hacemos lo mismo que le hacemos a los otros seres humanos no hegemónicos. Lucho, yo quisiera aprovechar, ya que tocas el tema de masculinidades hegemónicas, si quizá pudiéramos, tal vez tú, como ahondar un poco en ese concepto de masculinidad hegemónica, un poco como para que las personas que nos están escuchando, pues como que puedan entender a qué se refiere ese concepto de masculinidad hegemónica y por qué es importante pararse desde allí como para hacer ciertas reflexiones como las que ustedes están planteando.